El primer hombre que existió sobre la tierra no tuvo infancia, no tuvo madre, no conoció el hambre antes de conocer el lenguaje. Despertó adulto, completo, en un mundo que llevaba días existiendo sin él. Y lo primero que hizo fue nombrar todo lo que veía, todo. Hasta que llegó el momento en que no había palabras para lo que tenía delante. Coloca eso en perspectiva. Imagina despertar sin recuerdo de nada anterior, sin la voz de un padre, sin el olor de una cocina, sin el recuerdo de haber aprendido a caminar, simplemente existir, completo y funcional, en el centro de un jardín que ningún ser humano había pisado antes. Eso fue Adán. No hubo transición, no hubo periodo de adaptación. Hubo un instante de no existencia y después, inmediatamente, existencia plena. Capacidad lingüística activa, cognición adulta operando a máxima capacidad. Un cuerpo perfectamente formado que nunca había conocido el dolor, la fatiga ni la enfermedad. Un ser con plena capacidad de pensamiento abstracto, sin ningún contenido previo sobre el cual pensar. Y sin embargo, el texto hebreo del Génesis, en su segundo capítulo, registra algo que las traducciones modernas frecuentemente suavizan hasta hacerlo casi irreconocible. Dios observa al hombre en el jardín y declara, en hebreo antiguo, lo tob. No es bueno. Dos palabras solas, pronunciadas por el mismo ser que había mirado el resto de la creación y declarado repetidamente que era tov, bueno, que era tov miod, muy bueno. El único elemento de toda la creación sobre el que Dios emitió un juicio negativo no fue el caos del principio, no fue la oscuridad antes de la luz, fue el hombre solo, un ser humano sin otro ser humano al lado. Eso cambia todo lo que la mayoría cree saber sobre esta historia. La narrativa popular presenta la creación de Eva como un complemento romántico, como el final feliz de un cuento de amor cósmico. Pero el texto bíblico presenta algo más pesado y más urgente. Génesis capítulo 2, versículo 18, usa una expresión hebrea muy precisa, eser kenegdo, traducida habitualmente como ayuda idónea o compañera adecuada. Esa combinación de palabras no aparece en ningún otro pasaje del texto bíblico para describir una relación meramente romántica. Aparece para describir la relación de socorro entre Israel y Dios en momentos de peligro extremo. Aparece en contextos de rescate urgente, de intervención necesaria cuando la supervivencia está en juego. Éter es exactamente la misma palabra que los salmos usan cuando declaran que el socorro viene del Señor. Eva no fue diseñada como adorno ni como compañía agradable. Fue diseñada como una intervención divina ante una condición que el propio Dios declaró insostenible. Y antes de que esa intervención llegara, algo tenía que ocurrir. Algo que el texto bíblico describe con una precisión narrativa que la mayoría pasa por alto. Pero falta revelar primero algo sobre el estado de Adán en el jardín, algo que transforma completamente la escala de lo que vino después. No era una carencia que Adán pudiera articular porque no tenía referencia para la soledad. Nunca había conocido la compañía humana, de modo que no tenía con qué comparar su estado. Era como pedirle a alguien que nunca ha visto el color rojo que describa lo que extraña. La ausencia existía, la capacidad de nombrarla todavía no. Y ese detalle, el hecho de que Adán vivía una carencia para la que no tenía palabra, es crucial para entender lo que pasó después. Porque cuando Dios dice lo tov, cuando declara que algo no es bueno, está nombrando algo que Adán no podía nombrar por sí solo. Está señalando una herida en el tejido de la creación que existía antes de que Adán tuviera vocabulario para sentirla. El jardín del Edén, según Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14,
Era un lugar de una abundancia material casi imposible de imaginar desde la perspectiva del mundo actual. El texto describe 4 ríos que lo atravesaban. Menciona regiones ricas en oro fino, en bedelio y en piedra de ónice. La palabra hebrea para jardín, gan, no describe un espacio ornamental, sino un espacio vallado, protegido, cultivado con intención. Era, en la economía del relato bíblico, el espacio más privilegiado del mundo recién creado. Y dentro de ese espacio privilegiado, en el centro de la abundancia más completa que la historia humana conoce, el primer hombre estaba solo, soberanamente solo. Todo estaba bien y nada era suficiente. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20, registran que Dios trajo ante Adán todos los animales del campo y todas las aves del cielo para que Adán los nombrara, cada especie, una por una. Y Adán les asignó nombre. El texto es contundente al respecto. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre, permanente, definitivo, sin correcciones posteriores. El lenguaje brotaba de Adán con una precisión que ningún ser humano posterior ha vuelto a demostrar en condiciones similares. No hay en el texto ninguna duda, ningún titubeo, ningún nombre dado provisionalmente. Cada criatura que pasaba ante él recibía su designación definitiva en el mismo instante. Los zoólogos modernos estiman que el número de especies animales conocidas supera 1.200.000. Los especialistas en biología creacionista, que calculan desde el modelo de los géneros básicos y no de las especies actuales, estiman que el número de géneros representados en ese proceso habría sido considerablemente menor. Pero incluso en el escenario más conservador, en el que contemos únicamente los géneros básicos de vertebrados terrestres y aves, el proceso que describe el texto bíblico implicó la evaluación de cientos de formas de vida distintas, cientos de criaturas que pasaron ante el primer hombre, cientos de nombres asignados sin vacilación, y al final de cada uno de esos encuentros, la misma conclusión. Esta tampoco. Al final del proceso, el texto dice algo devastadoramente simple: no se halló ayuda idónea para él. Ese es el primer fracaso registrado en la historia de la humanidad. Y no fue un fracaso de Adán, fue una pedagogía divina deliberada. Dios no presentó los animales porque esperara que uno de ellos resultara ser la respuesta. Los presentó para que Adán llegara por sí mismo, desde su propia experiencia acumulada, a una comprensión que iba a transformar la naturaleza de lo que estaba a punto de recibir. Porque un regalo que no se comprende completamente, no se valora completamente. Y lo que estaba por venir era demasiado extraordinario para ser recibido sin esa preparación. Los filósofos medievales llamaron a este proceso privatio, la experiencia de una ausencia a través de la presencia de su contrario. Adán aprendió lo que era la compañía viendo cada forma de compañía que existía, cada par de animales que desfilaba ante él, cada macho y cada hembra de cada especie añadía un estrato más al reconocimiento de lo que él no tenía, especie por especie, pareja por pareja, el recorrido más sistemático y más doloroso que ningún ser humano ha realizado jamás. Pasar revista a toda forma de vida posible y llegar siempre a la misma conclusión. Y en cada nombre que Adán pronunciaba, en la precisión sin titubeo de cada designación, latía algo que el texto no dice directamente, pero que la estructura narrativa hace audible. La certeza creciente de que lo que buscaba no estaba entre lo que veía, pero lo que vino después cambió la escala de todo lo anterior. Génesis capítulo 2, versículo 21, registra que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. La palabra hebrea usada es tardemaj,
Y aquí se abre algo que los comentaristas rabínicos y los teólogos del primer siglo discutieron extensamente y que las traducciones populares modernas han prácticamente borrado de la conciencia general. Tardemá no es la palabra hebrea ordinaria para dormir. Hay palabras comunes para el sueño en el hebreo bíblico. Tardemá es específica, aparece solo 7 veces en todo el texto sagrado. Y cada vez que aparece, describe no un sueño natural, sino un estado alterado de conciencia inducido divinamente, invariablemente asociado con visiones, revelaciones y comunicación sobrenatural. En Job, capítulo 33, versículo 15, Tardemá aparece explícitamente en el contexto de los sueños, en los que Dios abre los oídos de los hombres y les sella instrucciones. En el relato del pacto con Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 12, la misma palabra describe el estado en que Abraham cae cuando Dios le revela el futuro de sus descendientes durante 400 años. En Primera de Samuel capítulo 26, versículo 12, Tardemá describe el sueño que Dios hace caer sobre todo el ejército de Saúl, un evento claramente sobrenatural con consecuencias militares directas. No era inconsciencia ordinaria, era una ventana abierta en una dirección que la conciencia despierta no puede acceder. La tradición rabínica antigua, incluyendo textos del Midrash Rabbah sobre el Génesis y comentarios del período del Segundo Templo, sostuvo que durante ese Tardemá, Adán no simplemente perdió el conocimiento. Adán fue testigo de algo, que el sueño no era ausencia, sino una forma diferente de presencia, que mientras el cuerpo del primer hombre yacía inmóvil en el jardín, algo en él observó lo que sucedía, que el primer hombre que existió sobre la tierra no solo recibió a Eva como una sorpresa al despertar, sino que en algún nivel de conciencia que el hebreo bíblico llama Tardemá, presenció su propia creación complementaria. Eso recontextualiza todo lo que sientes cuando lees este relato. No hubo desconexión entre el hombre que se durmió y la realidad que lo esperaba al despertar. Hubo un puente, un nivel de conciencia distinto, una forma de saber que no requería los ojos abiertos, y eso explica, al menos parcialmente, lo que ocurrió inmediatamente después. Lo que dijo Adán al ver a Eva no suena a la reacción de alguien que ve a un extraño por primera vez. Suena a alguien que reconoce algo que ya estaba en él de alguna manera. Pero antes de llegar a ese momento, hay que hablar de la materia con la que Eva fue construida. Y hay una palabra en el hebreo original que los siglos de traducción han reducido a algo mucho más pequeño de lo que es. Génesis capítulo 2, versículo 21, dice que Dios tomó una de las costillas de Adán y cerró la carne en su lugar. La palabra hebrea para costilla es tsela. Y aquí comienza uno de los debates más fascinantes de la lingüística bíblica comparada, porque tsela no significa exclusivamente costilla en el hebreo del Antiguo Testamento. Significa también lado, flanco, la mitad de algo que tiene dos partes. En el libro del Éxodo, capítulo 25 y capítulo 27, la misma palabra tsela es usada repetidamente para describir los lados del arca del pacto, los lados del tabernáculo, los paneles del altar. No una pieza pequeña extraída, una mitad completa, una dimensión entera de una estructura que tenía dos dimensiones igualmente fundamentales. Algunos exégetas del texto hebreo han argumentado durante siglos que lo que Génesis describe no es la extracción de un hueso de la caja torácica, sino la división de un ser originalmente completo en sí mismo, pero bilateralmente asimétrico en términos de su plenitud. Que Adán, antes del Tardemá, no era exactamente el Adán que conocemos después de él. Que algo fundamental en la naturaleza misma del primer ser humano fue reorganizado, no amputado.
La mayoría de los intérpretes conservadores rechaza esa lectura y mantiene la traducción tradicional de Costilla. Pero incluso en la lectura más literal, lo que el texto describe es una intervención de una complejidad que ningún sistema médico humano pudo replicar de manera comparable durante miles de años. Extracción de tejido, construcción de un segundo organismo completamente funcional a partir de ese tejido, cierre perfecto de la herida original. Todo esto en un jardín sin instrumentos quirúrgicos conocidos, sin anestesia conocida, sin tiempo de recuperación registrado, sin cicatriz visible. Y cuando Adán despertó, Eva estaba ahí. El texto bíblico registra que Dios trajo a la mujer ante el hombre, una presentación formal, deliberada, como si incluso en ese momento Dios estuviera estructurando el encuentro, dándole forma ceremonial, asegurándose de que Adán no solo la viera, sino que la recibiera de la mano de quien la había hecho posible. Y entonces viene el silencio más cargado de toda la Escritura. El texto no dice lo que Adán sintió en ese primer instante. No usa ninguna palabra para el asombro, ni para la alegría, ni para el reconocimiento. Simplemente avanza hacia lo que Adán hizo. Y lo que hizo es más revelador que cualquier descripción emocional directa que el texto pudiera haber incluido. Habló. No en respuesta a una pregunta, no en cumplimiento de una instrucción, por impulso propio, con urgencia propia, con palabras que brotaron de él sin mediación. Y lo que dijo fue esto, en Génesis capítulo 2, versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 6000 años después, esas palabras siguen siendo estudiadas. Dimensiona lo que significa que esas fueran las primeras palabras espontáneas de la humanidad. No un grito, no una pregunta, no una expresión de necesidad, un reconocimiento, una declaración, una forma de lenguaje que no fue inventada por ningún ser humano antes de ese momento, porque ningún ser humano la había necesitado antes. Adán había pasado por todo el recorrido de los animales. Había pronunciado nombre tras nombre con precisión perfecta. Y en cada uno de esos nombres había algo que podríamos llamar distancia cognitiva. Él aquí, el animal allá. Él como sujeto que nombra. El animal como objeto que recibe el nombre. Incluso en el acto de nombrar, incluso en ese ejercicio de autoridad lingüística sobre toda la creación viviente, había una separación fundamental entre el nombrador y lo nombrado. Con Eva, esa separación no existió. Adán no la nombró como había nombrado a los animales. No estableció una distancia entre sujeto y objeto. Lo primero que dijo fue una declaración de identidad compartida. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. No la designación de algo externo, sino el reconocimiento de algo que pertenecía al mismo tejido de lo que él era. Y ahora viene la revelación que hace que todo lo anterior cambie de categoría. El texto hebreo original de esa línea tiene una estructura que los lectores de traducciones nunca llegan a ver completamente. Ritmo, paralelismo sintáctico, aliteración, repetición de sonidos vocálicos con función estética deliberada. No es prosa informativa, no es el registro neutral de un acontecimiento, es poesía. Y los especialistas en literatura bíblica hebrea, desde los comentaristas rabínicos medievales hasta los académicos universitarios modernos, son unánimes en un punto que raramente entra en la narrativa popular de esta historia. Lo que Adán pronunció en ese instante es el primer poema registrado en la historia de la humanidad, el primer acto de arte en la historia de la especie, y no fue una oda al paisaje del jardín, no fue una meditación sobre la naturaleza de la creación, fue una respuesta a la presencia de otro ser humano,
El lenguaje alcanzó su forma más elevada, la forma en que ya no solo describe, sino que construye significado, el día en que el primer hombre vio a la primera mujer. Pero hay algo en esas palabras que va más allá de la poesía. La expresión hueso de mis huesos, carne de mi carne, en el contexto legal y social del cercano Oriente Antiguo, no era únicamente una metáfora de cercanía emocional, era una fórmula de reconocimiento de parentesco con consecuencias vinculantes. La misma estructura aparece en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1, cuando las tribus de Israel se presentan ante David y usan exactamente esas palabras para declarar una alianza política y de sangre que los compromete mutuamente. Aparece en Génesis capítulo 29, versículo 14, cuando Labán la usa con Jacob para formalizar el reconocimiento de un vínculo familiar con implicaciones concretas sobre derechos, obligaciones y protección mutua. No era solo una expresión de ternura, era un acto jurídico pronunciado en el jardín más antiguo del mundo. Y Adán lo pronunció instintivamente, sin haber tenido ninguna experiencia previa con ninguna relación humana, sin modelo cultural que le indicara qué palabras correspondían a qué situaciones, sin el tipo de familiaridad acumulada que los seres humanos normalmente necesitan para llegar a ese nivel de certeza sobre otra persona. El texto no registra ningún periodo de observación entre la presentación y la declaración. No registra conversación previa, no registra tiempo, registra que Dios trajo a la mujer ante el hombre y el hombre habló. El intervalo entre la visión y la palabra fue tan breve que el texto hebreo no encuentra necesario mencionarlo, porque no hubo intervalo. Fue reconocimiento inmediato, del tipo que los seres humanos modernos experimentan raramente y describen con dificultad cuando lo experimentan. La certeza sin proceso, la familiaridad sin historia previa, el saber sin haber aprendido. Y ahora observa lo que Adán hizo después de esa declaración. La llamó Isha. En hebreo, la palabra que se traduce como mujer o varona es Isha. Y Adán construyó esa palabra deliberadamente, en tiempo real, delante de Dios, a partir de la palabra para hombre, Ish, añadiéndole el sufijo femenino correspondiente. Fue un acto lingüístico creativo sin precedente. Adán no usó ninguna palabra preexistente para nombrar a Eva porque no había ninguna. Ningún ser humano había existido antes de él, de modo que ningún ser humano había necesitado antes una palabra para designar a otro ser humano. Adán inventó una nueva categoría de ser partiendo de su propio nombre, y al hacerlo estableció en el lenguaje mismo la conexión entre los dos. Geishá lleva dentro de sí a Ish, que la existencia de una está inscrita en la existencia del otro, no solo biológicamente, sino lingüísticamente, en la estructura misma de las palabras con que la humanidad piensa la realidad. Esta fue la tercera cosa que Adán nombró en su vida. Primero, los animales. Segundo, a la mujer. Tercero, al acto que los unía, porque Génesis capítulo 2, versículo 24, continúa con una declaración que trasciende completamente el relato del jardín y se proyecta sobre toda la historia humana posterior. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La ironía es monumental. Adán no tenía padre ni madre, era el primer hombre. La instrucción sobre dejar al padre y a la madre era, en ese instante, completamente inaplicable a él en términos literales. Lo que significa que el versículo 24 no fue escrito para Adán. Fue escrito a través de Adán para todos los que vendrían después. El primer evento matrimonial de la historia no dejó solo un recuerdo para quienes lo vivieron. Dejó una instrucción activa para toda la humanidad que aún no existía. El primer hombre habló para sus descendientes
sin saber que tenía descendientes. Habló hacia un futuro que era completamente invisible desde el jardín. Pero la pregunta que más profundamente transforma esta historia no es ¿qué dijo Adán? Es lo que sintió antes de decirlo. Para entender eso hay que hablar del costo, del precio específico de haber sido el único ser humano sobre la tierra durante el tiempo que duró el proceso de los animales. Porque ese costo es real. Tiene una dimensión psicológica y existencial que ninguna narración popular de esta historia suele explorar. Adán fue el único ser humano en la historia de la especie que existió sin ninguna herencia psicológica recibida. No hubo padres, no hubo cultura, no hubo lenguaje aprendido de otro, no hubo ninguna narrativa previa sobre qué significa ser humano, porque él era la narrativa inaugural. No tenía recuerdos de haber sido consolado en ningún momento de angustia. No tenía el recuerdo de ninguna voz humana pronunciando su nombre. No tenía el esquema mental de lo que significa ser visto, ser reconocido, ser elegido por otro ser semejante. Cada experiencia que tuvo fue literalmente la primera vez que un ser humano tenía esa experiencia. El primer amanecer visto por ojos humanos. El primer sabor de fruta, el primer sonido de lluvia contra hojas en la oscuridad, el primer momento en que la luz cambia al final del día y el cielo se vuelve de colores que no tienen nombre todavía. Todo llegaba sin contexto, sin la red de asociaciones que los seres humanos posteriores tejemos alrededor de cada experiencia nueva. Cada cosa era completamente nueva, completamente sola en su categoría. Y la soledad era también completamente nueva. No la soledad que conoces tú, que creció con el recuerdo de haber tenido compañía. No la soledad que duele porque contrasta con algo que se tuvo y se perdió. La soledad de Adán era de otra categoría. Era la soledad sin nombre, sin referencia, sin la posibilidad siquiera de llamarla por lo que era, porque la palabra para eso no existía todavía en ninguna lengua humana, porque ningún ser humano la había necesitado antes. Silencio, y en ese silencio, animal tras animal. Toma un momento específico de ese proceso, un instante concreto. Imagina el momento en que pasa ante Adán una pareja de leones, macho y hembra, los dos moviéndose en sincronía, los dos respondiendo el uno al otro con un lenguaje de gestos y sonidos que no necesita ser aprendido porque está inscrito en su naturaleza. Adán los observa, los nombra, los ve alejarse juntos y pasa al siguiente. Una pareja de águilas, una pareja de elefantes, una pareja de ciervos. Nombre, 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 y cada nombre era un espejo. Cada par que pasaba ante él reflejaba en negativo algo que él no tenía, no de manera abstracta, de manera concreta, observable, presente. La compañía existía. En cada forma de vida sobre la tierra la compañía existía, excepto en él. El único ser en el jardín que tenía el lenguaje para nombrar todo, carecía de la única cosa para la que no tenía palabra todavía. El especialista en Antiguo Testamento, Gordon Wenham, en su comentario académico al libro del Génesis, señala que el proceso de nombrar los animales en Génesis, capítulo 2, no es un ejercicio taxonómico, sino una narrativa de búsqueda deliberada y sistemática que termina en fracaso declarado. El texto usa la misma palabra, hallar, que aparece en otros contextos bíblicos de búsqueda activa. Lo que Dios estaba haciendo no era simplemente mostrarle animales a Adán. Estaba acompañando a Adán a través de la demostración exhaustiva de que ninguna de las formas de vida existentes podía resolver lo que Dios ya había declarado que no era bueno. Ese proceso lo cambió. No el tardemá, no la operación, no el despertar. El proceso de los animales, el recorrido sistemático y doloroso a través de cada forma de compañía que existía, llegando siempre al mismo resultado.
Ese recorrido fue lo que preparó al primer hombre para recibir lo que estaba por venir, no como una sorpresa agradable, sino como la resolución de algo que ya había sido comprendido en su profundidad. Y cuando el Tardemá cayó sobre él, cuando ese sueño que no era sueño ordinario lo envolvió, Adán llevaba adentro todo el peso acumulado de esa búsqueda, todo el peso de nombre tras nombre sin encontrar lo que se buscaba, todo el peso de una soledad que finalmente tenía la forma precisa de lo que le faltaba. No se sabe cuánto duró el Tardemá. El texto no lo dice. No hay marcador temporal entre el versículo 21 y el versículo 22. Solo la acción de Dios en el tiempo indeterminado del sueño, la extracción de la tzela, la construcción del ser nuevo, el cierre de la herida, la presentación. Todo ocurrió mientras Adán dormía con ese sueño que la tradición rabínica antigua consideró no ausencia sino visión. Y cuando Adán despertó, Eva estaba ahí, completa, no en proceso de formación, no como bosquejo o versión preliminar, completa y completamente funcional, adulta, con plena capacidad cognitiva y lingüística propia, con conciencia propia, con la misma calidad de existencia plena e inmediata que había caracterizado la aparición de Adán en el jardín. El texto bíblico no registra ningún proceso de desarrollo para Eva porque no lo hubo. Como Adán había despertado sin infancia, Eva despertó sin infancia. Los dos fueron, en ese sentido, iguales en el origen. Adultos plenos desde el primer instante de conciencia, sin periodo de transición, sin aprendizaje gradual, completos desde el comienzo. Pero había una diferencia entre ellos que el texto hace visible sin comentarla directamente. Adán despertó en un jardín vacío de presencia humana. Eva despertó en un jardín que ya tenía a Adán en él. Eva nunca supo lo que era estar sola en el mundo. Eso es una asimetría que la narrativa popular de esta historia raramente reconoce. Adán vivió la soledad. La transitó completamente, la comprendió a través del proceso exhaustivo de los animales y luego fue resuelto de ella. Eva llegó a un mundo que ya tenía compañía humana. Su primer instante de conciencia fue en presencia de otro ser semejante a ella. No tuvo que transitar el vacío que él transitó, lo que significa que la declaración de Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne, tiene una resonancia específica que viene de haber estado del otro lado, de haber experimentado lo que era el mundo sin ella, de saber en la profundidad de la experiencia vivida la diferencia entre el jardín con ella y el jardín sin ella. El reconocimiento de Adán no fue solo instintivo, fue también informado. Fue el reconocimiento de alguien que había recorrido todo el catálogo de lo que no era suficiente y llegaba finalmente a lo que sí lo era. Y aquí está la ironía más silenciosa y más profunda de toda la historia. El único ser humano sobre la tierra que tenía el lenguaje completo desde su primer instante de existencia, el ser que había nombrado cada criatura viva sin titubear, encontró finalmente algo que le hizo hablar no para nombrar desde afuera, sino para declararse desde adentro. Cada nombre que había dado a los animales era una palabra sobre ellos. Las palabras que pronunció al ver a Eva eran palabras sobre él y sobre ella juntos, sobre algo que los dos formaban, que ninguno de ellos era por separado. El lenguaje había esperado ese momento para revelar su capacidad más alta, no la taxonomía, no la designación, la pertenencia, y hay algo más que el texto hebreo guarda en el detalle más pequeño del relato. Génesis capítulo 2, versículo 25. Cierra toda la sección con una frase que en español suena casi como una nota al margen. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Esa frase es una de las más densas en implicaciones de todo el Génesis, porque la vergüenza no es simplemente una emoción,
Es una respuesta a la evaluación anticipada de otro. La vergüenza requiere que imagines los ojos de alguien sobre ti y que temas lo que ese alguien podría ver. La vergüenza requiere la conciencia de que hay una distancia entre lo que eres y lo que otro podría querer que seas. Y la ausencia de vergüenza en ese primer momento no era ingenuidad, no era ignorancia de lo que eran. Era algo más preciso y más extraño. Era transparencia total entre dos seres que no habían aprendido todavía que había algo que ocultar el uno al otro. Ese estado no duró mucho. El capítulo 3 del Génesis lo documenta con la misma brevedad que documentó el encuentro. Llegó algo, todo cambió, y la primera consecuencia registrada fue que conocieron que estaban desnudos y se escondieron. La vergüenza llegó, y con la vergüenza, la distancia. La primera grieta en la transparencia del primer encuentro. El inicio de todo el trabajo que los seres humanos han hecho desde entonces para volver a mirarse sin miedo. Pero mientras ese estado duró, mientras la transparencia era total y la vergüenza todavía no existía en ninguna mente humana, fue la única vez en la historia de la especie en que dos seres humanos se miraron sin el filtro de ninguna máscara, sin el peso de ninguna historia previa, sin el cálculo de ninguna expectativa, sin el miedo de ser vistos completamente y encontrados insuficientes. Dos seres completamente visibles el uno para el otro y completamente seguros en esa visibilidad. Lo que eso significa para la comprensión de la condición humana es algo que los teólogos, los psicólogos y los filósofos han explorado desde ángulos distintos y con vocabularios distintos, llegando todos al mismo núcleo, que hay en los seres humanos una nostalgia de ese estado que no se extinguió cuando el estado se perdió. Que la búsqueda de ser completamente visto y completamente aceptado, que la necesidad de alguien ante quien no sea necesario esconderse, no es una aspiración culturalmente construida, es una memoria de algo que existió antes de que existiera la historia. Y esa memoria se transmitió a través de cada generación que siguió, a través de cada ser humano que vino después de ese primer par en ese primer jardín. Adán y Eva tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron hijos. La cadena que comenzó en ese jardín no se interrumpió, se diversificó, se ramificó, cruzó continentes, sobrevivió a catástrofes, se adaptó a climas y geografías que el jardín del Edén no tenía, pero no se interrumpió. Tú eres parte de esa cadena, no metafóricamente, no en sentido espiritual únicamente, literalmente. Cada ser humano vivo sobre la tierra hoy es descendiente biológico, a lo largo de una cadena ininterrumpida de generaciones de ese primer par. Llevas en tu genoma la herencia de ese primer hombre que despertó sin historia y de esa primera mujer que fue construida mientras él dormía. Cada estructura de tu ADN, cada sistema de tu cuerpo, cada capacidad cognitiva que te permite leer estas palabras y comprender su significado, viene de ese jardín. Cuando los genetistas modernos rastrean el ADN mitocondrial humano hacia su origen más antiguo, hacia la mujer de cuyo linaje matrilineal descienden todos los seres humanos vivos hoy, le dan un nombre que no eligieron sin conciencia de su peso. La llaman Eva mitocondrial. Y cuando los genetistas que estudian el cromosoma y rastrean el linaje paterno hacia su convergencia más lejana, llaman al antepasado masculino común por su nombre correspondiente: Adán cromosómico. La ciencia llegó a sus propias conclusiones con sus propios métodos y las llamó por los mismos nombres. No porque la biología molecular confirme ni niegue el relato bíblico en todos sus detalles específicos, sino porque el hecho estructural de que toda la humanidad comparte ancestrales comunes, una mujer común
y un hombre común es uno de los hallazgos más verificados de la genética moderna. La convergencia de los linajes es real. Los nombres que la ciencia eligió para esa convergencia no fueron elegidos al azar. Y el encuentro entre esos dos primeros seres, el momento en que Adán despertó del Tárdema y abrió los ojos sobre un jardín que ya no era el mismo, sigue teniendo peso hoy no como mito distante, sino como punto de origen real de algo que toda la humanidad lleva consigo. 37 billones de células, eso tiene tu cuerpo. 37 billones de células, cada una con el mismo ADN, cada una con la misma información fundamental que empezó a transmitirse en ese primer jardín. Y en la arquitectura profunda de esa información están inscritas cosas que la neurociencia moderna apenas empieza a cartografiar. La capacidad de reconocimiento social, la respuesta a la presencia de otro ser humano, el sistema neurológico de la empatía, la estructura cerebral del vínculo. Todo eso tiene origen. Un origen que la biología puede rastrear hacia atrás y que el Génesis nombró primero. Adán vio a Eva, y algo en él supo, antes de que ninguna palabra llegara, antes de que ningún proceso de evaluación pudiera completarse, que lo que tenía delante era diferente de todo lo que había visto antes. No diferente en el sentido de extraño, diferente en el sentido de conocido. Conocido de una manera que no requería tiempo ni historia, porque llevaba la marca de lo que él mismo era. Cuando pronunció hueso de mis huesos, no estaba describiendo una composición química. Estaba declarando una categoría de relación que ningún ser humano había tenido con ningún otro ser antes de ese instante. Una categoría que la humanidad ha intentado nombrar de todas las formas posibles en todos los idiomas y todas las culturas durante 6.000 años, sin encontrar nunca una palabra que la contenga completamente. Porque la experiencia original es siempre más grande que cualquier palabra que se inventa para describirla. Tú eres el producto de ese encuentro, no de ese encuentro como símbolo o como metáfora, del encuentro real, del jardín real, del hombre real que despertó del Tárdema y del primer poema de la humanidad, pronunciado en el instante de mayor asombro que ningún ser humano había experimentado antes. Cada célula de tu cuerpo lleva esa herencia. Cada vez que experimentas el reconocimiento de otra persona, esa certeza sin proceso, esa familiaridad sin historia previa, estás accediendo a algo que no inventaste tú, que no inventó tu cultura, que no inventó ningún poeta ni ningún filósofo. Algo que fue diseñado en un jardín cuyas coordenadas el mundo moderno ya no puede encontrar, en una tarde que ninguna historia escrita registró en tiempo real, entre dos seres que no tenían aún ninguna historia detrás de ellos. Puedes sentir eso hoy, no en forma de jardín, no en forma de arqueología accesible, sino en el eco que esa primera experiencia dejó inscrito en la especie entera. Cuando alguien te mira completamente y no se aleja, cuando el lenguaje falla y usas el silencio para decir lo que las palabras no alcanzan, cuando eliges a alguien y lo declaras tuyo con la misma certeza instintiva con que Adán pronunció sus primeras palabras ante Eva. Cuando sientes, sin poder explicarlo racionalmente, que alguien que acabas de encontrar no es del todo extraño. Eso no es poesía moderna, es el eco de la primera. El jardín fue real, Adán fue real, el Tárdema fue real, la extracción fue real, el despertar fue real, el primer poema de la humanidad fue real. Y lo que sintió el primer hombre en el instante en que vio a la primera mujer, ese reconocimiento sin proceso, esa certeza sin historia, esa declaración de pertenencia pronunciada antes de que ninguna cultura le enseñara qué se declara en esos momentos, sigue resonando en cada uno de los seres que vinieron después. 37 billones de células que llevan su historia.
y el poema más antiguo de la humanidad todavía sonando en cada una de ellas.